Avenida Pedro de Heredia para tener un contacto cercano con la ciudadanía y continuar su itinerario por nuestra ciudad de Cartagena. Nosotros aquí los seguimos acompañando en oración para que su paso por Cartagena transcurra con el éxito que se espera. Se ha ido el Papa, pero nos sentimos contentos porque nos ha traído a Jesucristo. Continuamos nuestra fiesta, ahora en presencia del séquito papal que aún nos acompaña. Invitamos para que disfrutemos del talento de las niñas del programa de Talita Kum, que nos van a deleitar con una muestra folclórica. Tiene problemas. Tranquilo, tranquilo.
Bueno, se presentó algún pequeño contratiempo, esto pues obviamente lo tenemos que reseñar. Esperemos que no sea pues de gravedad, lo vimos bien, el Papa Francisco recibió algo, no sabemos exactamente en su rostro, vimos a Domenico Gianni limpiándole la cara, el Papa hizo allí una escala, pero no reviste pues mayor gravedad, fue una situación de pronto que puede generarle alguna incomodidad al Santo Padre. Vamos a esperar. Es una situación mucho más difícil que la que se experimenta en las grandes avenidas. Aquí las calles son más estrechas, la concentración de público obviamente se hace evidente y eso implica un mayor esfuerzo por parte de la Gendarmería Vaticana. Además que no veíamos tantos agentes de policía como lo vimos acá en la ciudad de Medellín. Es muy difícil porque el entusiasmo que suscita el Papa, el ánimo y todas estas personas quieren tocarlo, se arriman muchísimo al Papa móvil, entonces se presentan este tipo de fricciones. Y así no sea sino una flor que le lancen. Sí. Igual adquiere la velocidad de un proyectil. Pero ahí está, no pasó mayores, miren. Sí. No pasó mayores. Tienen un rasgón, lo ven ustedes en la mejilla, en el pómulo izquierdo. Tiene un pequeño rasgón. Pero mire, el Papa sigue adelante, hombre, lastimosamente se presentó esta situación. Son situaciones accidentales que en ningún momento pretendieron hacerle daño al Papa Francisco. Lo que decía es que aunque sea una flor, pero si es lanzada es un proyectil. Exactamente. De su rostro algunas pequeñas manchas de sangre, pero damos fe pues que no pasó a mayores. No pasó a mayores. Si lo observamos que Domenico Gianni, su primer guardaespaldas, estaba limpiándole el rostro al Papa Francisco. El Santo Padre ha querido hacer esto, ir a las periferias, ir a este barrio popular, alegre, amable de Cartagena. Son expresiones de cariño absolutas, evidentes, que pues a veces presentan este tipo. Yo creo que es cuando un niño por acariciarte te hace el rasguño. El niño no pretende hacerte daño. Son situaciones, pues, reiteramos, accidentales. Sigamos con la fiesta en Cartagena. Sigamos con este ambiente cálido, amable que le tributan al Papa Francisco. Vamos a donde Alejandro Mondares, que está en donde se va a realizar la Eucaristía allí en Cartagena. Alejandro. También la señal en este puerto marítimo Contecar. Yo tengo una pantalla al frente donde puedo seguir al Papa Francisco. Nosotros tenemos 3 cámaras para mostrarles el registro de lo que está pasando aquí. Fuimos uno de los primeros medios que llegó porque queríamos estar muy temprano para escuchar al Santo Padre. Él va a hacer este recorrido a pie, va a visitar la casa de la señora Lorenz, una casa que ha sido preseleccionada. Los habitantes del lugar están detrás de unas vallas y estamos esperando que haga el ingreso a esa casa de la señora Lorenz, que significa que el apóstol de Pedro llega hasta nosotros, que el Señor entra hasta nuestra casa para decirnos, Talita cum, levántate. Y se lo está diciendo a toda Colombia, nos está diciendo que nos levantemos de tantas realidades difíciles por las que atravesamos. Los dejo para que sigamos estas imágenes. Adelante, Juan Carlos.
sigámonos gozando en el nombre de Jesús. Y esta vez nos vamos a hacer al ritmo de champeta. ¿Me quieren hacer aquí? Bueno, adelante. Efectivamente, nos confirman que el Santo Padre recibió un artefacto menor en el rostro, en el pómulo izquierdo, sin consecuencias, no tiene afectación en el ojo. Sí le generó algún rasguño, digámoslo así, que le produjo un goteo de sangre. Suponemos en este momento, porque la imagen que teníamos del recorrido del Santo Padre se ha suspendido, se ha concentrado en esta gran celebración. El Papa está siendo atendido, reiteramos, no tiene consecuencias, no atentan contra la salud del Papa. Son esos contratiempos que se presentan con toda seguridad. Lanzaron algún recordatorio o algo, se emocionan y hemos reiterado hasta la saciedad. El Papa móvil en los costados laterales no tiene ninguna protección. El Papa diríamos como que tiene acceso en la parte lateral a las personas, no hay nada que lo proteja. Ayer hacíamos referencia al tema de la seguridad, cómo se expone el Papa Francisco. En los Estados Unidos se pretendía que todo el sistema que cubre el Papa móvil estuviera cerrado, blindado, pero el Papa se opone a eso y se le respeta eso al Santo Padre. Son situaciones, consecuencias que se pueden tener por actos irresponsables, pero de cariño, aunque suene contradictorio. Entonces algún llavero, algo le tiran al Papa como expresión de cariño en un acto irresponsable, y este artefacto le hizo pues esta pequeñísima lesión al Papa Francisco. Vamos a ir a donde Alejandro Morales para que nos siga narrando, contando qué es lo que se vive allá en Cartagena. Nosotros aquí también concentrados en este barrio humilde, barrio sencillo, que recibe con calidez, con afecto, con muchísimo amor al Papa Francisco. Alejandro. Así es, Juan Carlos, mientras aquí se canta la canción A Cristo hay que vivirlo, lo estamos experimentando con esta visita del Papa a la calle Pedro de Heredia. Ahí se va a encontrar también con jóvenes catequistas y pequeños acólitos de las parroquias de Cartagena. Este es un momento muy bonito para la ciudad, porque recordemos que también nuestra fe, que muchas veces nace en nuestra casa, se fortalece en los rincones de las sacristías, donde nuestros pequeños van aprendiendo también el significado importante y profundo de la liturgia. Entonces se va a encontrar en esa calle Pedro de Heredia, y así lo han anunciado aquí para todos los asistentes, con los pequeños acólitos y los catequistas de las parroquias de Cartagena, Juan Carlos. Así es, Alejandro, la fiesta continúa a ritmo de que la champeta, es que llama la champeta, es un baile muy africano, ¿no? Entonces, todos esos ritmos o caribeño o antillano. Yo creo que la champeta es una fusión de ritmos caribeños, pero que se creó en Cartagena. Eso es autóctono de Cartagena. Propio. Y de ahí se irrigó al resto del país y a buena parte del mundo. Bueno, ahí pero lo es tiene. una creación cartagenera. Propio cartagenero, el ritmo de alegría, mientras que el Santo Padre en este percance
recibe la atención en su rostro frente a este objeto menor que no atenta contra la salud del Papa, que sí le generó algún goteo de sangre. El Papa está siendo atendido. Y creo que le han cambiado la esclavina. Entraron también para cambiarle la esclavina. Supondríamos, porque hubo algo, unas 2 o 3 gotas de sangre. Hubo algo de sangre y me imagino le ubicarán un microporo y le limpiarán la pequeña herida. Frente a esta situación, insistimos, es una exposición en términos de seguridad muy grande. Es que los lados laterales del Papa Móvil están descubiertos completamente. Y bueno, bendito sea el Señor, la fiesta a seguir. Vimos que el Papa Francisco siguió adelante. Después de importancia. Sí, después de que Domenico le limpió el rostro, bajó, saludó a la gente, pero con toda seguridad el protocolo plantea que ante una situación de estas, inmediatamente el Santo Padre debe recibir atención médica. De inmediato, así es, por obvias razones. Y en este momento el Papa se encuentra entonces siendo atendido. Sigamos con el ambiente porque la gira sigue tal cual, la programación sigue tal cual, con esta gran fiesta que se le tributa al Papa Francisco en Cartagena. A ver, corroboramos la información, no fue ningún artefacto, fue que el carro frenó, miren ustedes, el carro frena bruscamente debido a que las personas están atravesando y el Papa con una de las barandas laterales del Papa Móvil. Ahí se pega, en ese momento el Papa no hubo, y aclaramos, no hubo ningún artefacto menor, no hubo absolutamente nada, simplemente fue un frenón del vehículo. Una maniobra brusca. Papa, sí, una maniobra que tenía que darse. Sí, seguramente la gente se atravesó al carro. Exactamente, y el Papa se golpea con este paral del Papa Móvil. No hubo artefacto alguno. Dejamos claridad en esto, sí tenemos que ser pues muy transparentes para confirmar la información. No le tiraron absolutamente nada. Lo que le han tirado son besos al Papa Francisco y expresiones de cariño y de amor. Fue un frenón y lo corroboramos con esta imagen que les vamos a repetir en este instante para que quedemos todos absolutamente tranquilos. Es una situación puramente accidental. Un frenón que a cualquiera le puede pasar. El Santo Padre está concentrado, bendiciendo, concentrado entre todas estas personas que salen a recibirlo. La caravana frena abruptamente y el Papa se da en este instante. Inmediatamente su ángel guardián en la tierra, porque tiene muchos en el cielo, Domenico Gianni, inmediatamente entra a auxiliarle y el Papa pues sigue tranquilo saludando a la gente. Posteriormente le limpian el rostro y ya le está recibiendo las atenciones. Situación accidental, normal. Seguimos con la fiesta a ritmo de champeta allá en Cartagena porque el Papa Francisco está en las periferias de la ciudad heroica.
Carlos, Juan Jaime, aquí están haciendo unas indicaciones para las personas que están ingresando a esta zona que estaba tal vez reservada, y algunos se han pasado las vallas, entonces les han dicho que esto no va bien con la organización del evento, con la preparación del evento, que se tenían unos lugares asignados que no se deberían cambiar, entonces los están motivando a respetar el lugar. Sin embargo, yo siento, y tengo que decirlo, que a veces tenemos unos lugares de privilegio también para algunas personas, y esto es precisamente lo que genera a veces entre nosotros exclusiones. No sé cómo vamos a hacer en el futuro, pero a veces contemplamos en otros países que la disposición, por ejemplo, de los lugares es igual para todos. Aún siendo muchísimos los asistentes, se trata de que todos tengan la misma dignidad y que no haya unas zonas más privilegiadas que otras. Se entiende todavía en los países nuestros que haya unas zonas que se reservan para algunos invitados, pero esto genera esos inconvenientes a veces. Entonces se están pasando de los lugares aledaños a la zona reservada a algunas personas y los están llamando a corregir el comportamiento y a respetar según el boleto que tienen, a hacerse en el lugar. Pero todo continúa muy bien aquí. Al Papa le vamos a tener que poner un cinturón de seguridad para que no ocurran estos inconvenientes. Pero me alegro mucho que no sea nada distinto a lo que sucede normalmente por el viaje, por la disposición de estar de pie dentro del papamóvil, Juan Jaime. Sí, y la verdad es que en circunstancias como estas tomamos conciencia de los riesgos, a veces tan elementales o tan sencillos, que asume el Papa por bendecir, por acoger, por saludar, por ofrecer su afecto, su amabilidad y su ternura a todos. Va de pie en un automóvil que va a 20, 25 kilómetros por hora y que evidentemente si hay un hueco, si hay un frenazo, pueden pasar cosas, porque nosotros cuando viajamos en un automóvil vamos protegidos por un cinturón de seguridad, pero el Papa simplemente lleva un paral del cual puede agarrarse, sin embargo renuncia a hacerlo para bendecir, para saludar y para acoger. Valoremos esos riesgos que con tanto cariño asume el Papa para acercarse a su gente y bendecir. Y mire, inclusive le cambiaron su esclavina, creo que le han puesto un microporo, lo que se preveía, sí señor. Sí, en la ceja. Sí señor. Bueno, afortunadamente superamos el impasse, sigamos adelante con este recorrido, con esta programación del Santo Padre, dejando claro qué fue lo que aconteció, lo que sucedió, lo corroboramos con la imagen exacta en la cual se da el frenón, y el Papa Francisco con los que más les gustan, los humildes, los sencillos, en un barrio tipo periferia. La otra Cartagena, la Cartagena que muy pocos visitamos, padre Juan Jaime. La Cartagena a la que no van los turistas. La Cartagena a la que rara vez llega el Estado también. La Cartagena de los pobres, la Cartagena de los sufridos, la Cartagena del reverso de la historia. Cuando era Monseñor Jorge Mario Bergoglio le gustaba ir a las villas miseria de Buenos Aires. Tampoco en Buenos Aires los turistas van a esas villas miseria. La gente recorre la calle Corrientes, va a la Plaza de Mayo, la gente va a los espectáculos de tango, camina por la Recoleta, pero no suelen ir a las villas miseria. Era donde iba Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires. Y ahora Francisco, sucesor de Pedro, visita la otra Cartagena, la Cartagena para la que pide que tengamos ojos. Y esa Cartagena existe en todas las ciudades y en todos los pueblos. Cartagena es solo una parábola, un signo de esos otros lugares que todos deberíamos ver y que por verlos a veces vale la pena derramar una gota de sangre, si es que de esa manera afirmamos la necesidad de la justicia y la necesidad de la dignidad humana.
El Papa Francisco en la otra Cartagena, el Papa Francisco en medio de las personas muchas veces excluidas en esta hermosísima ciudad. El Papa Francisco nos hablará de la dignidad humana, de los derechos humanos, y traerá a colación a un personaje extraordinario. Creo que es uno de los santos más significativos en términos de entrega absoluta al prójimo, en términos del cuidado a los más excluidos, San Pedro Clavero. El esclavo de los esclavos, esa historia que nos narraba ahorita Néstor Armando Alzate, esa historia tan hermosa de tener incluso hasta traductores de diferentes dialectos africanos para que le pudieran interpretar las quejas, los dolores, las angustias, las heridas de estos negros africanos que llegaban en condiciones infrahumanas. Este hombre que se encargaba de limpiar la sangre, las heridas, las llagas de estos negros africanos. Qué gran ejemplo, y por eso el Papa Francisco va a venerar la imagen y las reliquias del gran santo que reposan precisamente en la ciudad en la cual hizo sus méritos para alcanzar los altares. No olvidemos que la visita a Cartagena comienza con la bendición de la primera piedra de este centro Talita Cum y la obra María Revive. Le presentaron al Papa, una religiosa le presentó la obra con niñas sobrevivientes de la explotación sexual, el mal llamado turismo sexual, que es una lacra en nuestras ciudades, sobre todo en las ciudades más turísticas, pero muy especialmente en Cartagena. ¿Y qué significativa esa frase del Evangelio? Escucha, niña, levántate. A ti que te deshojaron en tu preadolescencia, a ti que te quitaron la flor de tu pureza y de tu inocencia, a ti te lo digo, niña, levántate. Y en esas niñas de Cartagena que saludaban al Papa y vitoreaban al Papa, que ayer fueron prostituidas y hoy eran saludadas como hijas predilectas de Dios por el Papa, a esas niñas tengámoslas en nuestro corazón, pero también recordemos a todas las otras niñas a las que les han robado su dignidad, a las que les han utilizado su belleza. Cuántas niñas que hoy tienen que sobrevivir recordando que nacieron a la vida sexual violentadas, abusadas, utilizadas. Incluso aquellas otras niñas que algún abusador de cuello blanco les convence que tomarse fotos desnudas para una prestigiosa revista es una obra de arte, como si no fuera también un acto de prostitución. Y creo que no hay peor vejación al ser humano que esa afrenta a la dignidad humana, porque es una afrenta a una niña o a un niño que apenas abre sus ojos al mundo, es una afrenta que no se puede aceptar desde ninguna perspectiva, y mucho menos en aras de un malentendido turismo que podría generar muchísimas divisas para una ciudad, pero que tras esa fachada lo único que hace es humillar la dignidad humana. Y precisamente sobre esa dignidad es la que va a hablar hoy el Papa Francisco, que es quizás la peor de las ofensas que se le puede hacer a un ser humano, afrentar su dignidad, y que esa dignidad forma parte integral de su derecho humano a existir, a vivir y a ser respetado por lo que es, no por lo que tiene. Y yo creo que hoy más que nunca se hace claro ese mensaje de San Pedro Claver. Precisamente el Papa es trasladado en el Papa Móvil hacia la iglesia San Pedro Claver. Son más o menos unos 7 kilómetros. Allí se va a tener el rezo del Ángelus en unos 45 minutos, a las 12 del día, exactamente a la hora que tradicionalmente se tiene esta corta oración que hace una evocación del momento sublime de la Anunciación, donde decimos periodísticamente se dio la mayor primicia en la historia de la humanidad. Viene el Salvador entre nosotros. Allí estará el Santo Padre. Posteriormente va a visitar la Casa Santuario de San Pedro Claveres. Es todo un homenaje en torno a este personaje jesuita que el Papa Francisco admira de manera muy especial. Es de los hombres grandes que ha dado la humanidad. No colombiano. San Pedro era de que... San Pedro Claver era de España. ¿De qué parte? Nació en Verdú. Ajá. En Verdú, España, en 1580.
Vino muy joven aquí a Colombia. Él relativamente joven, porque tuvo que pasar obviamente por el proceso del noviciado, la aprobación, la formulación de sus votos. De hecho, por eso estuvo en Montesión, en Palma de Mallorca, al lado de San Alonso Rodríguez durante mucho tiempo, y llegó aquí a 1608, 1609. Pero tuvo que pasar primero por Bogotá y estuvo en ese colegio donde estuvimos nosotros transmitiendo, en San Bartolomé. Ahí estudió San Pedro Claver. Luego pasó a Tunja, de Tunja volvió a Bogotá, de Bogotá a Cartagena, y ya en Cartagena se ordenó en 1616 en la misma iglesia que hoy le sirve de panteón. Así es, la visita a este gran santo San Pedro Claver, el Papa va a venerar esta imagen, se va a encontrar con las reliquias. Se ordenó de 35 años, de 35 se ordenó sacerdote de 35 años y murió de 76 años. Exactamente. Sí, su misión se desenvolvió en la primera mitad del siglo XVII entre esclavos y afroamericanos para defenderlos de los abusos y de la explotación. En esta iglesia se encuentran cerca de 300 exponentes de la comunidad afrocolombiana, seguida por los jesuitas, por la Compañía de Jesús. El Santo Padre va a entrar a la iglesia para detenerse en oración silenciosa. Aquí vamos a callarnos todos. Va a estar delante de las reliquias de San Pedro Claver, donde va a colocar unas flores que le han sido entregadas por 2 niños. Ese es el acto que se contempla en esta iglesia de San Pedro Claver. Al final, el Santo Padre va a caminar hacia el patio interno, donde se encuentra de manera privada una representación de la comunidad de la Compañía de Jesús. Se prevé que serán unos 65 religiosos. Recordemos que ayer tuvo un encuentro fugaz, muy rápido, con 3 jesuitas, muy queridos y estimados en la ciudad de Medellín. El padre Álvaro Restrepo, quien fue su provincial en Argentina, de Jorge Mario Bergoglio. Un encuentro con el padre Mario Franco Espinal, el rector actual del Colegio San Ignacio, exdirector de la Congregación Mariana, con el padre José Roberto Arango, el actual director de la Congregación Mariana. Hubo un encuentro de 3 minutos en Hogares San José, pero ahora tendrá también la posibilidad de estar con 65 religiosos jesuitas en este templo de San Pedro Claver. Y luego visitará el claustro en donde residió, que es un convento muy lindo, y los restos de San Pedro Claver reposan bajo el altar mayor de la iglesia de San Pedro Claver. Así es, sigamos contagiándonos de este ambiente. Mire qué muchedumbre enorme, enorme. Una vez subsanado este pequeño accidente, este golpe en uno de los parales del Papamóvil, superada esta situación, sigue la gran fiesta, sigue la caravana de la esperanza en Cartagena, en el Corralito de Piedra. Estuvimos en esa otra Cartagena. Ahora vamos a venerar a un santo jesuita, un santo que diríamos símbolo de los derechos humanos, del respeto, de la inclusión, de la sensibilidad frente al más necesitado. Sigamos viviendo este ambiente en Cartagena.
Bueno, si bien en televisión tenemos que estar con tiempo real, está el recurso de YouTube que tiene las imágenes que ya han transcurrido. Allí pueden observar el video donde se evidencia que el Santo Padre se golpeó con uno de los parales del papamóvil. No hubo ningún objeto. Aparentaba ser esa la situación. No fue tal, afortunadamente, cosa que nos alegra muchísimo. Parecía, y así lo planteábamos, parecía que había sido así, pero constatamos con el video, y en YouTube está ya esta partecita, este fragmento del video en nuestro canal de YouTube de Televid, donde se observa y se evidencia este frenón en seco, donde el Santo Padre, pues lastimosamente, ahorita lo decíamos, creemos que el papamóvil va a requerir de algún mejoramiento en términos de ingeniería, por lo menos abullonar estos parales, y lo decíamos, el tema del cinturón, o sea, tener un sistema protector que no vaya a permitir que en caso de un giro brusco del papamóvil, el Papa vaya a presentar... O un arrancón, que lo sí, tira un arrancón, atrás, exactamente. Es que está muy desprotegido, seguimos insistiendo esa vulnerabilidad en la parte lateral, y como decía el padre Juan Jaime, está tomadito de sus manos en la barandita, y no hay más. Tomadito de sus manos y de la gracia de Dios, porque la verdad, solamente cuando pasan estas cosas uno cae en la cuenta de lo que arriesga el Papa por estar saludando, bendiciendo. Al fin de cuentas va parado en un automóvil, va de pie en un automóvil y muchas veces ni siquiera se puede agarrar al paral que tiene delante de él, porque como mira a un lado y a otro y lo llaman de un lado y de otro, pues se confía en poder guardar el equilibrio. Y está bendiciendo constantemente. Claro, y constantemente está bendiciendo. A uno le parece como tan normal verlo en el papamóvil, que no cae en la cuenta de esos pequeños riesgos que él corre por nuestro amor. Y ese pequeño riesgo que con tanta sencillez y con tanta humildad está dispuesto a correr para dar una mirada, para levantar la manito saludando, para dar una bendición y confortar a quien ha esperado 2 horas, 3 horas al borde del camino para verlo pasar por unos segundos. Sigamos pues con este recorrido del Papa Francisco por Cartagena. El anterior segmento fue con el patrocinio de Avancop, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Velas y Velones Imperial, máxima calidad, Cooperativa Co-Granada, crecemos para servir, Fundación Editores Verbo Divino, al servicio de la evangelización y la palabra, Almacenes La Media Naranja, María Salomé, Corales de Aroma. Tena es bienestar y calidad de vida.
Seguimos este recorrido del Papa Francisco en Cartagena, ahora se dirige a la iglesia de San Pedro Claver, vamos a rezar con él el Ángelus a las 12 del día y estoy aquí con Josefina del periódico Heraldo, ella es de Barranquilla y queremos saber el sentimiento de las personas de nuestras costas maravillosas de Colombia, cómo se sienten con la visita del Papa, Josefina. O sea, para todo el pueblo de la costa caribe, esto es un símbolo de paz, de alegría, de esperanza, algo que nunca nos habíamos pensado que se iba a registrar aquí en Cartagena. Y mira toda esta gente que nos acompaña, vienen de todas las regiones, incluso de diferentes países que nos están acompañando. Ayer cuando hacíamos un recorrido por la ciudad, venía gente de Guatemala, venía de Ecuador, de Venezuela, una gran cantidad de compatriotas venezolanos que vienen a rogar por el país, nos manifestaban toda esta situación y todo el problema que están conviviendo hoy a raíz de las políticas de su gobierno. Pero tienen la esperanza de que algún día se va a mejorar la situación y que con la visita del Papa los llena de esperanzas y de muchas ilusiones. ¿Cuántas personas de Barranquilla crees tú que están aquí en Contecar? De acuerdo a lo que ha manifestado la Arquidiócesis de Barranquilla y lo que nos han indicado en las diferentes entrevistas, creo que hay más de 16.000 barranquilleros que se acercaron hoy y están en diferentes puntos de donde va a visitar el Papa, algunos están en San Francisco, pero la gran mayoría se encuentra aquí en esta misa campal que veremos a partir de las 4:30 de la tarde. También de Santa Marta, supongo, ¿de qué otros lugares? De Cartagena, de Valledupar, de Montería, de Magangué, de Monpós, de diferentes ciudades de la costa están hoy aquí acompañando a su santidad Juan Francisco. Tú eres fotógrafa, entonces. Editora de fotografía del diario El Heraldo de Barranquilla. ¿Qué foto quisieras hacerle al Papa Francisco? Lo más cerca posible a pesar de la distancia en que nos encontramos. Pero sabes que estás cerca, yo he estado en otras ceremonias. Este lugar donde estamos los periodistas y quiero mostrarles, no sé si mis compañeros pueden mostrar, ya han llegado un número más alto de periodistas. Nosotros como llegamos tan temprano, creo que fuimos los segundos en estar aquí, estábamos muy temprano, pero ya sí ha llegado un número mayor de periodistas con sus cámaras, aquí los pueden observar, nosotros estamos cubriendo con 3 de ellas, que es una posibilidad muy grande para nuestro canal Televid. Yo creo que es la oportunidad de conocer el ambiente que se vive en este lugar. Como a pesar del calor, todavía no ha pasado la ceremonia, pero ya tienes un titular para tus fotografías. En estos momentos no, porque tengo que esperar cuál es lo que me acontece, cuál es lo que me genera un concepto fotográfico, pero tengo por seguro que en el momento en que capte esa imagen, le transmitiré y la transmitiré al medio donde trabajo. Pues cuando vean una fotografía entonces en el periódico Heraldo, es Josefina, colega nuestra que está aquí también cubriendo para la costa Caribe este acontecimiento. Nosotros seguimos viendo las imágenes, también tenemos aquí el monitor, el recorrido que está haciendo el Papa Francisco, lo seguimos acompañando a este lugar maravilloso, San Pedro Claver, ese catalán, realmente se llamaba Pere, así se dice Pedro en catalán, Pere o Pera, se escribe, pero Pere, Pedro espera. Está llegando ya a San Pedro Claver, la iglesia que tiene su mismo nombre, y ahí vamos a conocer las palabras del Papa Francisco después del Ángelus. Los dejamos con el ambiente que nos entrega la señal multidestino. Impresionante la recepción al Papa Francisco, la cantidad de cartageneros. Esto ha sido la constante de la misma llegada el miércoles 6 de septiembre en la ciudad de Bogotá. No lo han dejado solo. Bueno, lo dejan solo para dormir,
pero definitivamente el hombre más acompañado en Colombia durante toda esta semana. Qué forma de congregar público el Papa Francisco, quien se dirige en este momento a la iglesia San Pedro Claver, Néstor. Y lo que estaba notando Alejo también con la entrevistada del diario El Heraldo, pues la periodista que estaba allí que le preguntó y ella le confirmó, es que hay muchísimo extranjero, mucha gente de Guatemala, mucha gente de México y muchísima gente de Venezuela. Obvio, quien va en plan de turismo y está, ya sea porque lo haya programado con antelación o ya sea que simplemente haya llegado allí por feliz coincidencia, la presencia del Papa es un imán y que seguramente esas personas se van a sumar a esta feliz posibilidad porque no tendrán una segunda oportunidad a lo largo de sus vidas de ver al Papa tan cerca. Me di una puñada, pero estoy bien, dice el Papa Francisco una vez sale de la casa donde le ofrecieron los auxilio. Una puñada, así dice. Me di una puñada, pero estoy bien, dice el Papa después de este impasse acontecido en el Papa Móvil. Y está bien y está contento y ahí sigue el Papa Francisco como si nada, saludando, bendiciendo muy cerca de todos los cartageneros. Pero yo no sé, estábamos aquí hablando con el padre, yo quiero que usted cuente lo que acabamos de leer aquí. Es que uno podría decir, no, es que estos son simplemente imponderables o cosas, no, pero lea lo que dice ahí, hay una parte. No, nosotros los que prestamos el servicio de la transmisión recibimos unos folletos de la organización de la visita del Papa donde se dice momento por momento qué es lo que sucede. Y yo me encontré hoy que en el folleto hay algo que está tachado, tiene un papel encima, para ocultar la información, pero eso se realizó. Y es que terminada la bendición de la primera piedra de la obra Talita Cum, el Santo Padre se trasladó a la casa de la señora Lorenza, 800 metros de distancia de donde estaba, se detiene en la calle principal y recorre por la pequeña vía donde estaban presentes detrás de las vallas los habitantes del barrio y entra a una de las casas que previamente habría sido seleccionada. Y gracias a Dios fue así, porque pudo entrar a la casa donde lo atendieron, donde lo curaron del golpe que se pegó contra uno de los bordes del papamóvil y se pudo cambiar su sotana y su esclavina. La señora Lorenza. Sí, la señora absolutamente Lorenza. Providencial, es que es absolutamente providencial esto, ¿no? Pero imagine que le llegue uno el Papa a decirle, un micrófono, por favor. Me pegué una puñada, necesito un micrófono. A mí lo que me sorprende es, está programado con antelación la llegada a esa casa. Me dieron una puñada. Esa fue la frase. ¿Oíste? Y él está programado que debe entrar a esa casa. Y entra. Se da el incidente instantes antes de llegar a esa casa. Y llega justamente a esa casa que lo curen. Mis queridos amigos, llegamos a este templo muy emblemático. Atención, la palabra, el orden perfecto. Se la voy a dar rápidamente porque este es un momento clave. Y cortica, la más cortica de todas. Esta, ya, listo. Vayan anotándola. Y seguimos porque el Papa ha llegado a este templo. Allí el Santo Padre va a ser recibido por el provincial de la Compañía de Jesús y vamos a rezar el Ángelus, aunque todavía falta, debemos esperar hasta las 12, ¿no? Todavía falta un poco para el rezo del Ángelus. El Santo Padre pues llega a este lugar tan emblemático, tan importante en temas de dignidad humana y derechos humanos. Sintamos el ambiente que se respira allí en este templo de San Pedro Claver. El padre Carlos Eduardo Correa, provincial de la Compañía de Jesús, le ha dado entonces la bienvenida al Santo Padre allí en el templo de San Pedro Claver. El Papa va a visitar estas reliquias, está con Monseñor Jorge Enrique Jiménez también, el arzobispo de Cartagena. Se disponen a visitar las reliquias de este santo extraordinario.
esperamos igualmente, Padre Juan Jaime, pues unos mensajes muy lindos. Es que se presta, el ambiente es perfecto para hablarnos de lo que representa esta expresión de la dignidad y de la solidaridad. Sí, un tema tan importante en los mensajes del Papa Francisco. No perdamos de vista que desde el primer momento ha querido hacernos tomar conciencia de que en la dinámica del encuentro, la teología del encuentro, es necesario poner en el centro a la persona humana, aun a pesar de las diferencias en el pensamiento, las diferencias sociales, las diferencias raciales, aun a pesar de las diferencias incluso religiosas, siempre es posible encontrarnos si ponemos al ser humano, a la persona humana y su dignidad, la defensa de su dignidad, empezando sobre todo por la defensa a la vida, si ponemos eso en el centro. Ayer justamente nos decía que había que volver a lo esencial, y nada más esencial que la dignidad de la persona, esa dignidad de la persona que nos anuncia justamente Jesucristo, cuando al acercarse a la humanidad, Él mismo decide hacerse hombre, tener cuerpo humano, carne humana, historia humana, vida humana. Qué digna es la humanidad que todo un Dios eligió ser como nosotros. Por lo tanto, esa humanidad hay que defenderla y protegerla de todas las realidades que la ponen en riesgo y que la hacen sufrir. Hermanos y hermanas, poco antes de entrar en esta iglesia donde se conservan las reliquias de San Pedro Claver, he bendecido las primeras piedras de dos instituciones destinadas a atender a personas con grave necesidad. Y visité la casa de la señora Lorenza, donde acoge cada día a muchos hermanos y hermanas nuestras para darles alimento y cariño. Estos encuentros me han hecho mucho bien, porque allí se puede comprobar cómo el amor de Dios se hace concreto, se hace cotidiano. Todos juntos rezaremos el Ángelus, recordando la encarnación del Verbo, y pensamos en María, que concibió a Jesús y lo trajo al mundo. La contemplamos esta mañana bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Como saben, durante un periodo largo de tiempo, esta imagen estuvo abandonada, perdió el color, estaba rota y agujereada. Era tratada como un trozo de saco viejo, usándola sin ningún respeto hasta que acabaron desechándola. Fue entonces cuando una mujer sencilla, que según la tradición se llama María Ramos, la primera devota de la Virgen de Chiquinquirá, vio en esa tela algo diferente. Tuvo el valor y la fe de colocar esa imagen borrosa y rajada en un destacado lugar, devolviéndole su dignidad perdida. Supo encontrar y honrar a María, que sostenía a su hijo en sus brazos, precisamente en lo que para los demás era despreciable e inútil. De ese modo se hizo paradigma de todos aquellos que, de diversas maneras, buscan recuperar la dignidad del hermano caído por el dolor de las heridas de la vida, de aquellos que no se conforman y trabajan por construirles una habitación digna, por atender sus necesidades perentorias y sobre todo rezan con perseverancia para que puedan recuperar el esplendor de hijos de Dios que les ha sido arrebatado. El Señor nos enseña a través del ejemplo de los humildes y de los que no cuentan.
Si a María Ramos, una mujer sencilla, le concedió la gracia de acoger la imagen de la Virgen en la pobreza de esa tela rota, a Isabel, una mujer indígena, y a su hijo Miguel, les dio la capacidad de ser los primeros en ver transformada y renovada esa tela de la Virgen. Ellos fueron los primeros en mirar con ojos sencillos ese trozo de paño totalmente nuevo y ver en este el resplandor de la luz divina que transforma y hace nuevas todas las cosas. Son los pobres, los humildes, los que contemplan la presencia de Dios, a quienes se revela el misterio del amor de Dios con mayor nitidez. Ellos, pobres y sencillos, fueron los primeros en ver a la Virgen de Chiquinquirá y se convirtieron en sus misioneros, anunciadores de la belleza y santidad de la Virgen. Y en esta iglesia le rezamos a María, que se llamó a sí misma la esclava del Señor, y a San Pedro Claver, el esclavo de los negros para siempre, como se hizo llamar desde el día de su profesión solemne. Él esperaba las naves que llegaban desde África, el principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo, Muchas veces los atendía solamente con gestos evangelizadores, por la imposibilidad de comunicarse por la diversidad de idiomas. Pero una caricia trasciende todos los idiomas. Sin embargo, Pedro Claver sabía que el lenguaje de la caridad, de la misericordia, era comprendido por todos. De hecho, la caridad ayuda a comprender la verdad y la verdad reclama gestos de caridad. Van juntas, no se pueden separar. Cuando sentía repugnancia hacia ellos, porque pobrecitos venían en un estado que repugnaba, Pedro Claver le besaba las llagas. Austero y caritativo hasta el heroísmo, después de haber confortado la soledad de centenares de miles de personas, no murió honrado. Se olvidaron de él. Y transcurrió los últimos 4 años de su vida enfermo en su celda y en un espantoso estado de abandono. Así paga el mundo. Dios le pagó de otra manera. Efectivamente, San Pedro Claver ha testimoniado en modo formidable la responsabilidad y el interés que cada uno de nosotros debe tener por sus hermanos. Este santo fue, por lo demás, acusado injustamente de ser indiscreto por su celo y debió enfrentar duras críticas y una pertinaz oposición por partes de quienes temían que su ministerio socavase el lucrativo comercio de esclavos. Todavía hoy en Colombia y en el mundo, millones de personas son vendidas como esclavos. O bien mendigan un poco de humanidad, un momento de ternura. Se hacen a la mar o emprenden el camino porque lo han perdido todo, empezando por su dignidad y sus propios derechos. María de Chiquinquirá y Pedro Claver nos invitan a trabajar por la dignidad de todos nuestros hermanos, en especial por los pobres y descartados de la sociedad, por aquellos que son abandonados, por los emigrantes, por los que sufren la violencia y la trata. Todos ellos tienen su dignidad y son imagen viva de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y a todos nosotros la Virgen nos sostiene en sus brazos como a hijos queridos. Dirijamos nuestra oración a la Virgen Madre para que nos haga descubrir en cada uno de los hombres y mujeres de nuestro tiempo el rostro de Dios.
Angelus Domini, nunciavit Mariae, e concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre de Dios, y aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar quiero asegurar mi oración por cada uno de los países de Latinoamérica y de manera especial por la vecina Venezuela. Expreso mi cercanía a cada uno de los hijos e hijas de esa amada nación, como también a los que han encontrado en esta tierra colombiana un lugar de acogida. Desde esta ciudad, sede de los derechos humanos, hago un llamamiento para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre una solución a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos, especialmente a los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Que la Virgen Santísima interceda por las necesidades del mundo y cada uno de sus hijos. Saludo también a ustedes aquí presentes, venidos de diversos lugares, también a los que siguen esta visita por la radio y la televisión. A todos les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Y ahora quisiera darles la bendición. Cada uno de nosotros, antes de recibir la bendición, en un ratito de silencio, meta en su corazón los nombres de las personas que más queremos y también los nombres de las personas que no queremos. Los nombres de las personas que nos quieren y los nombres de las personas que sabemos que no nos quieren. Para todos y para cada uno pedimos la bendición, para todos. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Se la limpiaría. Cortas palabras en torno a este gran santo, Padre Juan Jaime, pero muy dicientes. Usted no las podría sintetizar, inclusive pues ampliar el mensaje tan lindo del Papa Francisco. El Papa, con esa capacidad que tiene de tomar los signos y darles un sentido antropológico,
ha ido a dos grandes signos de nuestra experiencia de fe. Por un lado, la historia del cuadro de la Santísima Virgen María en su advocación de Chiquinquirá, y por otro lado, la vida, el apostolado, el ministerio de San Pedro Claver. Ella que se despintó, que perdió la figura, que fue abandonada, descartada, como signo de esas personas en las que se ha ido borrando el rostro de la dignidad humana, y que solo Dios es capaz de hacer el acto glorioso de devolver el antiguo esplendor. Como signo, como recuerdo ese cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de todas las personas que han sido desechadas por la sociedad y por las que tenemos que trabajar para devolverles el esplendor con el que Dios las creó. Y por otro lado, la labor de Pedro Claver, esa labor que por los más olvidados, por los más golpeados, por los más sufrientes, y que a pesar de haber sido una labor tan bella, culmina con la oposición, las críticas, el abandono en el que tiene que morir San Pedro Claver. Toda una parábola de lo que implica la dedicación a recuperar, a sanar la dignidad humana. No hay que perder de vista que vivimos en un mundo donde lo más golpeado es lo humano de lo humano, es la parte humana que habita dentro de cada hombre y dentro de cada mujer, y muy especialmente en los pobres, en las personas descartadas y desechadas por la sociedad, en los emigrantes que han tenido que abandonar sus tierras, en los que han caído en la trampa terrible del mundo de la droga, el narcotráfico, en los que viven toda la suerte de nuevas esclavitudes que tiene esta sociedad en la que vivimos. Y el Papa nos invita a pensar en esa dignidad humana que tenemos que sanar y salvar en el nombre de Dios. Dios es el que apuesta por el hombre. Dios es el que nos pide rescatar al hombre. Dios es el que nos exige que no olvidemos lo humano de lo humano y que no vivamos tranquilos en un mundo donde se pisotee la humanidad del ser humano. Padre Juan Jaime, esa denuncia, aún hay personas vendidas como esclavos. Esto es escandaloso, ¿no? Es escandaloso, pero es real. En las redes de trata de personas, en todo el inmenso negocio de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en todo el mundo del narcotráfico y las adicciones. Claro que hay nuevos mercados de esclavos, que ya no son con aquellos barcos llenos de esclavos negros que venían de África, que quizá está todo disimulado detrás de la apariencia de lo liberales que somos en esta sociedad donde la gente tiene el derecho constitucional de destruir sus vidas en nombre de un mal llamado desarrollo de la personalidad. Eso es otra cosa. Esa es la capacidad hipócrita de nuestra sociedad de disfrazar de libertad lo que es esclavitud. En esta iglesia donde ingresa el Santo Padre se encuentran cerca de 300 exponentes de la comunidad afrocolombiana, seguida por los jesuitas. El Santo Padre va a orar en silencio delante de las reliquias de San Pedro Claver, donde va a llevar una ofrenda floral que los niños le entregan al Papa. Entonces habrá un momento de mucha solemnidad frente a estas reliquias de San Pedro Claver. Néstor Armando ha hecho referencia también al tema de Venezuela, de una manera muy concreta, pero sí es un llamado al tema de violación de derechos humanos en este país. Y sobre todo que lo hace con una sutileza, pero con una firmeza. Es decir, es una firmeza sutil en la forma como lo dice el Papa. Él dice, y hago un llamado para que cese todo tipo de violencia. No se refiere al régimen del señor Maduro, no habla de la oposición, no habla de la situación que está viviendo Venezuela, que por todos es conocida, sino que él hace un llamado a lo que es la esencia de su mensaje, es de un cese de cualquier forma de violencia. Y de violación de derechos humanos. Y de violación de derechos humanos. Hizo referencia directa a eso. Sí, claro. Violación de derechos humanos. Pero lo hace, es decir,
él está refiriéndose a todos los actores, de todos los bandos. Está diciendo, no se justifica ninguna violencia que proceda desde ningún bando, así parezca oficial o no parezca oficial, pero igual, violencia sigue siendo violencia, y si el ser humano es el objeto de esa violencia, a esa hay que dignificarlo, padre. La ofrenda floral ante la tumba de San Pedro Claver, hacemos silencio en este momento de mucho recogimiento y de oración. Yo quiero hacer una pregunta al padre Juan Jaime, porque a mí, en lo personal, hay 3 momentos en todos los cubrimientos que hemos hecho de los viajes del Papa que me he quedado anonadado, no lo puedo explicar de otra manera. Esa capacidad de abstracción que tiene el Papa cuando llega a estos instantes íntimos, ya sea con la Virgen o en el caso de San Pedro Claver. Hay momentos que a mí me han marcado profundamente. Primero, cuando él se queda solo en el camarín con la Virgen de Guadalupe. Ese instante para mí fue una cosa extraordinaria, porque podría parecer que está tan absorto que no está en este mundo. Puede estar escuchándose todo el ruido que se quiera de fondo, pero él está como en otro plano. Ese instante. Aquel que me pareció estremecedor en la celda de San Maximiliano Kolbe en Auschwitz. Impresionante. Para mí esa imagen es una cosa. Y el camarín de Guadalupe. En el camarín de Guadalupe frente a la Virgen. Esta en la celda de San Maximiliano Kolbe en Auschwitz. Y esta tercera ante San Pedro Claver. Es decir, la forma como él parecía que trascendiera el mundo, se abstrae, como que está en otro plano. ¿Cómo puede hacerse eso posible, padre Juan Jaime? La verdad es que tendría que ser posible para todos nosotros. Tal vez es una habilidad olvidada. Quizá es como esas realidades que en otro tiempo sabíamos hacer
y hemos perdido la capacidad de hacer. Vivimos hoy en día en un mundo lleno de bullicio y de dispersión. No podemos estar como en paz con nosotros mismos ni con nada. Tenemos que estar mirando algo. Tenemos que estar mirando la pantalla de nuestro celular o una pantalla de la televisión. Tenemos que estar siempre con unos audífonos oyendo ruido y más ruido y más ruido. Yo me imagino al pobre Dios ahogado debajo de todo el bullicio que le hemos puesto encima, intentando darnos un mensaje, intentando decirnos que nos ama, pero como no hacemos silencio, pues no lo escuchamos. Y el Papa tiene esa habilidad de volver al lugar del silencio, que es el lugar natural del espíritu humano. Es como un miedo latente a quedarnos solos con nosotros mismos y con Dios. Es como decía Sor Juana Inés de la Cruz, y no estoy mal, la mente es la loca de la casa. Es como el miedo quizá de tenernos que confrontar con nosotros mismos, y por miedo a entrar en el santuario de nuestra soledad y de nuestro silencio, ni siquiera nos damos la oportunidad de escuchar nuestro lugar secreto, la voz de Dios que nos consuela. No volvemos al jardín secreto interior que todos llevamos dentro. El Papa tiene esa capacidad de ir a esos lugares, y él nos lo dice. Ayer nos lo dijo en Medellín, en el mensaje que dio a los consagrados en el centro de eventos La Macarena, que había que cultivar el permanecer con Cristo, y uno de los lugares para cultivar ese permanecer con Cristo es la oración, y la oración justamente es silencio, es abandono en las manos de Dios, es la capacidad de abrir un paréntesis para el infinito y despegarnos por un instante de todo ese ruido y ese bullicio en el cual estamos involucrados, en el cual estamos metidos. El Papa Francisco se reúne entonces con el grupo de jesuitas. Allí está el provincial, el padre Carlos Eduardo Correa. Ha tenido esta oración frente a las reliquias de San Pedro Claver en el templo que lleva su mismo nombre. Ya sobre el mediodía se dispondrá el Santo Padre a lo que se denominan actividades privadas dentro de la agenda oficial, así se denomina, pero fundamentalmente es el almuerzo, es un descanso. Entre otras cosas, Néstor Armando, usted que le gusta el tema de las curiosidades, tengo la información del menú de almuerzo para el Papa hoy. Asumo que ha de llevar pescado por algún lado. Sí, señor. Patacón y pescado. Sí. Posta cartagenera. No. Sí, es deliciosa, pero aquí lo tomo yo del periódico El Heraldo. Le doy pues el crédito. Dice, en cuanto termine la reunión, el sumo pontífice saldrá para la iglesia de Santo Domingo, donde se tiene previsto un almuerzo con un menú criollo al cual asistirá la delegación del Vaticano y Monseñor Jorge Enrique Jiménez. El religioso argentino comerá patacón con pescado, donde lo esperan. Bueno, y aquí me dice, el tiempo, bueno, ¿a quién le daremos la razón? El Heraldo del Tiempo, el Heraldo por patacón con pescado y el Tiempo con posta cartagenera. Yo me quedaría con la posta, ¿no? Bueno, que le den un pedacito de cada cosa, pobrecito, que lo pruebe. Que lo mezcle. Muy bien. Transmisión en vivo, en directo de Televid, mis queridos amigos. Hombre, estamos llegando ya al epílogo, ya a la última, diríamos como la última tardecita con el Papa Francisco. Al Papa Francisco lo tendremos durante horas de la tarde. Obviamente, su desplazamiento hacia Contecar. Allí está Alejandro Morales, nuestro personal del canal Televid. Va a haber un sobrevuelo para bendecir esta imagen. Eso va a ser muy lindo, Néstor Armando. Claro, esa es la imagen que está empotrada dentro del agua en la bahía. Sí, señor. En la bahía de Cartagena, a la que los pescadores todos le tienen una gran devoción. A ella llegan todos los días para encomendarle sus faenas de pesca. La Virgen de la Bahía. La Virgen de la Bahía, que entre otras cosas, usted lo estaba contando, fue destruida por un rayo, semidestruida por un rayo, pero luego fue restaurada, creo que por los años 80, y antes no estaba dentro del agua, sino que ahora, después de esa restauración, la metieron al agua, la empotraron en el agua, y es, más allá de ser un faro físicamente luminoso como los que se estiraron en la antigüedad, es un faro espiritual que no solamente ilumina la bahía, sino que ilumina todo el mar Caribe. Varias cosas en términos del aspecto del clima, que ha sido favorable. Teníamos algún temor por este tema del huracán Irma, que está golpeando durísimo. Y el otro que viene ahí en fila. Sí.
Sí, hombre, y el Papa ya ha hecho referencia a nuestros sentimientos de solidaridad, nuestras oraciones. Aquí estamos, obviamente, en fiesta con el Papa Francisco, pero el Papa nos ha hecho el llamado a orar por las víctimas del terremoto en México y por las víctimas del huracán Irma, que en estas islas del Caribe ha hecho estragos. Y que ya causó varias muertes en San Martín, nos contaba usted, en la isla de Barbados, ¿no es cierto? En San Martín y en Barbados, ¿no? Claro que en este momento el huracán Irma ya atraviesa territorio de la Florida, de los Estados Unidos de América. Se reportan más de 800.000 hogares sin electricidad, haciendo estragos en los condados del sur de la Florida. Y en nuestro corazón, en nuestras oraciones y en nuestros sentimientos, todos los hermanos y hermanas que han tenido que padecer el paso de este devastador huracán. También hay otro huracán, el huracán José. La verdad es que en nuestros sentimientos, estos hermanos que tienen que soportar la fuerza colérica de los huracanes, y también a las víctimas del terremoto muy fuerte que sucedió en el sur de México, pero que afectó, que se sintió en el Distrito Federal, en Veracruz, en diferentes lugares, para todas las personas que han sufrido la destrucción de sus viviendas o de sus edificios, o que están heridos, o que lo han perdido todo, o al menos pasaron un terrible susto con ese largo terremoto. Nuestra solidaridad y nuestra oración. Así es. El Santo Padre adelantó agenda, fue mucho más rápido lo que se tenía previsto para las actividades de la mañana. Hacemos un recuento rápido, Néstor Armando, desde la salida de la Anunciatura Apostólica, cuando se despidió de todos los periodistas. El Papa quiso hacer el recorrido en el Papa Móvil hasta el aeropuerto militar allá en Catán. Catán hizo el trayecto hacia la ciudad de Cartagena. Allí en la ciudad de Cartagena, entonces, el Santo Padre fue recibido especialmente por Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, por Dumec Turbay, gobernador de Bolívar, y Sergio Londoño Surek, alcalde encargado de Cartagena. Al llegar al aeropuerto de Cartagena, el Santo Padre hace un primer recorrido, va a la Plaza San Francisco de Asís. Allí el Santo Padre hace una bendición de esta obra Talita Cumi de la Arquidiócesis de Cartagena, hace un recorrido por el barrio donde la señora Lorenza se presenta este impasse que hemos descrito y que hemos observado en las imágenes, ese percance de este golpecito que se da allí en la baranda. Esa puñada. En algún momento pensamos de pronto algún objeto menor que le hayan lanzado, a veces le tiran flores, a veces les tiran recordatorios y demás. Pensamos, confirmamos y mostramos incluso la imagen del Frenor, un percance menor, el Papa allá donde la señora Lorenza fue atendido. Fortuito y accidental, porque es que ni siquiera el conductor debió frenar abruptamente, probablemente para no coger a un motociclista de la policía o a alguien que se atravesara. Sirve para hacerle algunos ajustes al Papa Móvil, abullonar estas varillas que tiene el Santo Padre. Vamos a mirar esa situación, este percance, que dentro de lo anecdótico, lo puntual, fue algo que llamó la atención y que yo creo que ayudó a recortar la agenda, o por lo menos agilizarla. Ahí fue. Un Frenor en seco, al Santo Padre no alcanza a tomar la varilla para contrarrestar el impulso y se da entonces en el pómulo. Así, miren esto, el Santo Padre sigue sonriendo. A pesar de su golpe, se le percibe un hematoma en el pómulo. Muy bien, y después va a visitar este templo de San Pedro Claver, donde se encuentra con el grupo de jesuitas, va a llevar una ofrenda a las reliquias de este santo y se hace un momento de oración, y así cerramos. Bueno, vamos a hacer pausa al mediodía, por lo menos de la transmisión en directo, pero seguimos en modo Papa. De aquí no salimos. Vamos a ver este documental, mis queridos amigos. Ahí sí les recomiendo que almuercen al frente del televisor. No se vayan a perder este documental, por favor. Se llama Francisco visto por sí mismo. Él mismo va a narrar sus impresiones, su infancia, su experiencia evangelizadora, su experiencia como pastor. Él mismo, en primera persona. Es un documental magistral.
Si usted quiere entender aún más el pensamiento del Papa Francisco, si quiere adentrarse en su ministerio petrino, observe y disfrute este documental que es pulcramente realizado. El padre Juan Jaime nos decía, de los documentales que he visto del Papa Francisco, el mejor que he visto es este. Es un documental que merece la pena, vamos a observarlo y a disfrutarlo. Y a la 1 de la tarde vamos a estar atentos porque Alejandro Morales y Tatiana Díaz estará desde Contecar, en el set allá en Contecar, dispuestos para mostrarles toda la ambientación, todo el abrebocas de lo que será esta Eucaristía multitudinaria. A las 3:30, cuando el Papa salga en helicóptero y va a hacer un sobrevuelo por el mar, allí vamos a mostrarles, si las condiciones climáticas siguen así favorables, se va a hacer esta bendición de la Virgen de la Bahía, que va a ser un momento sublime. Creo que es la primera vez que el Papa Francisco desde el aire bendice una imagen de la Santísima Virgen enclavada allí en el mar. Y posteriormente a las 4 de la tarde la Sagrada Eucaristía, 4:30, porque a las 4 se tiene prevista la llegada a Contecar, a las 4:30 la Eucaristía. Mis queridos amigos, disfruten de este documental, se lo recomiendo. Francisco visto por sí mismo, la vida y obra de esta experiencia pastoral del Papa Francisco.